que tú bendigas el estudio de tu palabra. Habla, Señor, pero Señor, hazlo increíblemente sobrenatural. Abre nuestros corazones, danos entendimiento de lo que estamos estudiando. Que no caiga en terreno ingrato, Señor, o en terreno estéril. Que caiga en terreno fértil, Señor. Que pueda producir fruto. Señor, que podamos decir, heme aquí. No porque seamos dignos, pero porque tú eres digno para ser escuchado, Señor. Para que tu verdad pueda ser transmitida, Señor, y entre más personas decimos, heme aquí, tu palabra puede llegar a más corazones. Tu palabra de verdad, Señor. Abre nuestros corazones, Señor. Habla y consuela y conforta y sana. Redarguye, reprende, corrige. Trae arrepentimiento. Trae convicción. En nombre de Jesús. Amén. Se pueden sentar. Estamos en el capítulo 6 de la carta de Pablo a la iglesia de Éfeso, a los santos de Éfeso, versículo 10 al 20, donde Pablo habla de la guerra espiritual. Y es real. Sobre esto Pablo dice, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza, revestidos con toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las insidias del diablo. Porque nuestra lucha no es contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra las huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Vamos a leer los primeros 3 versículos. Vamos a cubrir parte del 11º y del 12º. El domingo pasado empezamos con el primero, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Necesitamos un poder sobrenatural en la vida del cristiano, no hay duda. Necesitamos el poder y la potencia y las fuerzas y las habilidades que solo se hallan en Dios. El camino del cristiano no es aparte de eso. Sin eso no la hacemos. Estamos en una batalla cósmica, en un Star Wars. Nuestros enemigos son seres extraterrestres, pero no a la manera de E.T., sino a manera de seres espirituales demoníacos con gran poder, con experiencia, con astucia, con 6,000 años de conocer al ser humano y sus debilidades y sus maneras y formas de hacerlo caer. Son enemigos formidables. Luchamos contra fuerzas espirituales sobrenaturales invisibles que viajan en la tierra y al cielo y del cielo a la tierra, y su propósito es llevarnos a la destrucción eterna. Su propósito es hacernos rebeldes a Dios. Su propósito es hacernos inefectivos en la obra de Dios. Debemos de fortalecernos en el Señor. La persona sin Cristo no entiende que hay una batalla espiritual contra su alma. No lo entiende, podrá oírlo, podrá decir sí, pero realmente no se da cuenta que hay una guerra contra su alma. Entonces la persona del mundo solo vive en el plano animal. Comer, beber, pagar la casa, el carro, salir a pasear, ya antes de morir a ver que si rezo, tal vez el cura o el pastor llega y me ora por mí, y ya, pero he vivido mi vida. Nunca esperes al último momento. El hombre natural se preocupa por el ejercicio y la dieta alimenticia algunas veces, a veces ni eso. Pero muchas veces se preocupa por el ejercicio y la dieta alimenticia. Por su cuerpo que va a ser comido por gusanos o se va a podrir. Y no se preocupa por su alimento espiritual, por alimentar el alma. No se preocupa por lo que come espiritualmente hablando. No se preocupa por fortalecer su espíritu porque está muerto. Y no le importa lo que ve ni lo que oye,
aunque sea veneno para el alma sin darse cuenta. El cristiano no puede permanecer en oscuridad a la batalla espiritual que hay. Es muy costoso. Necesitamos fortalecernos. Pablo le dijo a Timoteo, tú pues, hijo mío, fortalécete en la gracia que es en Cristo Jesús, en el favor, en el poder, en la energía, en la astucia, en la sabiduría, en el entendimiento, con las armas que se hallan gratuitamente a través de Cristo Jesús. En Romanos 5:1-2 leemos que habiendo sido justificados por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, por medio de quien tenemos entrada por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes. Para empezar, tenemos que tener paz con Dios, porque si estamos en guerra con Dios, estamos ya muy mal. Tenemos que hacer paz con Dios. Si no, nuestro enemigo, olvídate, ya la hizo. Para empezar, tenemos que romper la enemistad que hay con Dios. Para eso murió Jesucristo en la cruz. Para traernos esa paz que hay al venir a través de Jesucristo. Habiendo sido justificados por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, por medio de quien tenemos entrada por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes. Vamos a estar firmes a través de la gracia a la cual entramos por fe. A través de esa gracia. Pablo dijo, no me avergüenzo del Evangelio porque es el poder de Dios para salvación de todo el que cree. Tú estás atrapado en el pecado, tú estás atrapado en las garras de Satanás, hay poder para librarte. Ese es el Evangelio. Habiendo sido justificados por la fe. No me avergüenzo del Evangelio porque es el poder de Dios para salvación de todo el que cree, del judío primeramente y después del griego, pues en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe. Pues el justo por la fe vivirá. Es a través de esa fe que entramos a esa gracia, donde vamos a recibir el poder, la protección, el apoyo. ¿Cómo? A través de esa fe. ¿Cómo alimentamos esa fe? Con la palabra de Dios. ¿Cómo nos mantenemos cómo nos mantenemos fortalecidos? En Cristo Jesús. ¿Cómo nos mantenemos unidos a Cristo? En su palabra, oyendo su palabra y obedeciendo. ¿Y cómo nos mantenemos fuertes? A través de la armadura de la cual habla Pablo en los siguientes versículos. Tenemos que estar armados para no ser movidos de nuestra posición, para poder vencer al enemigo. Jesús lo venció en la cruz, nos toca a nosotros vencer nuestra batalla. No se pudiera vencer si Cristo no hubiera vencido al enemigo, pero nosotros tenemos un enemigo y todavía no hemos terminado la carrera, y si no nos cuidamos, Él nos vence y nos puede descualificar. Tenemos que pelear esa batalla. Estamos en guerra. No es porque yo quiera decirlo. A mí no me gusta la guerra, a mí me encanta irme a la playa y pasear bonito, pero estamos en guerra, y no digo que no puedas ir a la playa y pasear bonito, pero si tú no entiendes que estás en una guerra espiritual, tú vas a fracasar y eternamente vas a estar en el infierno, o vas a ir paralizado, o mucha gente a la que Dios te quiere enviar no va a poder recibir del Señor. Vamos a hablar sobre esta armadura, pero antes hablemos de lo que dice Pablo: revestíos con toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las insidias del diablo. Esto es muy importante. Pablo dice, revestíos con toda la armadura de Dios, como dicen varias traducciones, put on the whole armor of God. King James, New King James, English Standard Version, put all the whole armor of God. O la New International Version, la English Standard Version, la New American Standard Version dice, put on the full armor of God. Toda la armadura. Esa armadura está disponible, si no Dios no nos diría que nos pusiéramos la armadura. Sería absurdo que Dios diga, póntete una armadura si no existe o no está disponible para sus hijos.
En Efesios 1:3 leemos: bendito sea el Dios y Padre nuestro Señor Jesucristo, que nos ha bendecido con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo Jesús. Bendito sea el Dios y Padre nuestro Señor Jesucristo, que nos ha bendecido con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo Jesús. Él nos ha bendecido, nos ha dado esas bendiciones, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que seamos santos y sin mancha, es decir, delante de Él. Nos predestinó como adopción, para adopción como hijos para sí mediante Jesucristo. Si Él nos ha adoptado como hijos, Él no quiere vernos destruidos por el enemigo, Él no quiere vernos vencidos por el enemigo. Un padre quiere ver a su hijo victorioso, no tirado en el lodo. Entonces Dios va a proveer esa armadura, pero es tu responsabilidad ponértela. Por eso dice Pablo: revestíos con toda la armadura de Dios, para que estéis firmes contra las insidias del diablo. Pablo nos da una orden. Dios a través de Pablo dice: revestíos con toda la armadura de Dios. Tenemos que ponernos toda la armadura de Dios. No dice parte de la armadura de Dios, dice toda la armadura de Dios. La palabra armadura, panoplia, en el griego viene de paz, que quiere decir todo, todas las cosas. Y oplon, que quiere decir weapon, instrument, armor, o sea, una arma de guerra, un implemento defensivo y ofensivo de ataque en una guerra. Pablo usa un lenguaje acá de guerra. Para un soldado romano era el escudo, era la coraza, era el casco, era la espada, era la lanza. Hoy en día sería ametralladora, tanque, granadas, puñal. A veces uno pelea mano a mano. Armas ofensivas y armas defensivas. La armadura que debemos de usar no es armadura natural, es armadura de origen divino que Dios nos da. En 2 Corintios 10, 3, 4 dice: aunque andamos en la carne, no luchamos según la carne, porque las armas de nuestra contienda no son carnales, sino poderosas en Dios para destrucción de fortaleza. Son poderosas. Pero si supiéramos el poder que hay en la oración, habría más gente en esa reunión de oración. Pero no entendemos, no lo creemos, y sin fe es imposible agradar a Dios. Cuando se reúne la congregación para orar, hay poder. Cuando nos reunimos realmente a buscar de Dios, hay poder. Hay poder en la palabra de Dios. Tenemos que tener cuidado de no tener un corazón de incredulidad y un corazón engañado por los atractivos del mundo, donde estamos tan atraídos por el mundo que no podemos tomar en serio la palabra de Dios, ni aplicarla, ni vivirla, ni seguirla. Pablo dice: revestíos con toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes, that you might be able to stand, that you will be able to stand, para resistir el ataque, para no ser derribados. Dice: no lo toma en serio, vas a estar en el suelo, para no ser despedazados, para no ser desplazados de nuestra posición, del territorio que Dios nos ha dado, para retener las bendiciones espirituales que Dios ha hecho disponibles en Cristo Jesús, para no ceder al enemigo lo que nos ha dado, para retomar lo que el enemigo nos ha quitado. Pablo dice: revestidos con toda la armadura de Dios para que puedas estar firmes contra las insidias del diablo. La palabra insidia en el griego es metodía, de ahí viene la palabra método. Las insidias del diablo. Y esa palabra la traduce, hay solo dos usos de esa palabra en el Nuevo Testamento. La King James la traduce lie in wait, o sea, estar ahí para agarrar a tu presa. While. El uso bíblico es habilidad para engañar, truco, astucia con mala intención. Su significado, basado en la raíz griega, es seguir a alguien, no con buenos propósitos.
Es investigar a alguien con método y plan para acorralarlo. Es engañarlo y seguirlo astutamente con un propósito malo. El diablo busca atrapar, como un león sigue a su presa sigilosamente con un método. ¿Cómo hacen los leones, las leonas? Trabajan en equipo, no trabajan solas. Y nunca van, cuando el viento va en la dirección de ellos hacia la presa, no es en esa posición que se ponen. Se ponen en la posición donde el viento es contrario, de manera que la presa no pueda olerlos. Y van despacio, lentamente, y se esconden en matorrales, observando a aquellos que se están quedando atrás del grupo, del rebaño, de la manada de animales, y se fijan en el débil, en el distraído, y van en grupo, y lo acorralan y se lo comen. Pablo usa la palabra contra las insidias del diablo. Insidia, ¿qué quiere decir insidia en español? Emboscada, acechanza, acción que tiene una mala intención con estrategia, una conspiración, un engaño. Interesante las palabras que usa las traducciones en inglés. La New King James Version usa wiles. La New International Version, la English Standard Version, la New American Standard usan la palabra schemes. La New Living Translation, strategies. Y la Holman Christian Standard Translation, tactics. Distintas palabras, pero que tienen un sabor de lo que es la palabra en griego. Quiere decir un comportamiento astuto para persuadir a alguien a hacer o dejar de hacer algo. Quiere decir un esquema, un plan secretivo y astuto diseñado para causar daño. Una estrategia cuidadosamente diseñada para una meta. Es una ciencia militar sobre planeamiento y cómo conducir una guerra o campaña militar. Es una táctica, es una ciencia de organización y maniobra de fuerzas militares en una batalla. Esas son las palabras que usa Pablo. El diablo está planeando cómo paralizarnos y destruirnos. Nos observa individualmente, nos examina cuidadosamente, ve dónde hemos fallado, dónde estamos débiles, y establece planes militares de ataque para nuestra destrucción, y usa demonios organizados en distintos rangos para llevar a cabo sus estrategias. No me lo estoy inventando, vamos a darnos cuenta. Pablo dice: fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza, revestidos con toda la armadura de Dios, para que podáis resistir, estar firmes contra las insidias del diablo, porque nuestra lucha no es contra... La palabra diablo quiere decir acusador, dicho sea de paso. Porque nuestra lucha no es contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los poderes de este mundo de tinieblas, contra las huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Nuestra lucha no es contra carne y sangre. Nuestra lucha, la palabra griega ahí es pale, y quiere decir lucha de lucha libre. Ustedes han visto lucha libre. Es lucha mano a mano, donde un contrincante busca derribar al otro y ponerle espaldas planas. ¿Sabes lo que es espaldas planas? Que ya, y te pone el brazo en la nuca. ¿Qué te vas a poder mover con el brazo del enemigo en la nuca y él montado encima tuyo? La diferencia que ahí no se trata de que ganaste el torneo. Ahí sí perdiste, mi hermano, te vas al infierno. O te vas sin ningún tesoro ni ninguna victoria al cielo. Es una pelea donde el contrincante, el diablo, quiere oprimirte, sentarte sobre ti. No es un deporte, lo que está en juego es peor que muerte física. Nuestra lucha no es contra carne y sangre, no es contra sangre y carne. Nuestro verdadero enemigo, ¿quién es entonces? ¿Quién es? ¿Quién? Satanás. Satanás usa sus agencias, seres humanos, muchas veces. Muchas veces usan sus seres humanos que son instrumentos, títeres, agentes, esclavos de él.
Saulo fue uno de ellos. El apóstol Pablo fue un instrumento usado por Satanás para destruir la iglesia. El enemigo no era Pablo, no era Saulo, era el diablo que lo tenía ciego y lo tenía apasionado con religión para perseguir a la iglesia. Dentro de la iglesia, Satanás usa a hombres y mujeres para hacer caer a otros en adulterio y fornicación. El enemigo es Satanás. Hay muchos que nos atacan. Debemos de orar por ellos, porque el enemigo es Satanás. En 2 Timoteo 2, 24 al 26, ve para allá, por favor. El siervo del Señor no debe ser rencilloso, sino amable para con todos. 2 Timoteo 2, 24 al 26, el siervo del Señor no debe ser rencilloso, sino amable para con todos, apto para enseñar, sufrido, corrigiendo tiernamente a los que se oponen, corrigiendo a los oponentes, por si acaso Dios les da el arrepentimiento que conduce al pleno conocimiento de la verdad, y volviendo en sí, escapen del lazo del diablo, habiendo estado cautivos de él para hacer su voluntad. Estamos viendo que los que se oponen a nuestra vida cuando caminamos con el Señor, los que se oponen son esclavos del diablo, que son cautivos del diablo para hacer su voluntad. Entonces el Pablo le dice a Timoteo, sé paciente con ellos, sé paciente corrigiendo a los que se oponen tiernamente, por si acaso Dios les da el arrepentimiento que conduce al pleno conocimiento de la verdad. Porque el enemigo es Satanás. Nuestra lucha no es contra sangre y carne, sino que contra principados. Esto es interesantísimo. Contra potestades. Esto es interesantísimo. La palabra principado la traduce la King James y la New King James Version principalities. Y la New International, la English Standard, la New American Standard Bible, rulers. Me voy al griego y es arche. De ahí viene archobispo, arzobispo, principal. La palabra quiere decir principio, puede decir origen, la persona o cosa que es el principio de algo, el líder, la cabeza que domina y controla una región, el oficio, la gobernatura de una región. Entonces lo que quiere decir acá es que cuando dice principados, quiere decir de que hay demonios que son gobernadores de regiones en la tierra. Hay demonios que gobiernan regiones de la tierra bajo el liderazgo de Satanás. Vamos al Daniel, vaya conmigo y nos vamos a dar cuenta. Daniel capítulo 10. Tenemos la visión que tiene Daniel junto al río Tigris. Y nos vamos a dar cuenta de estos seres espirituales que gobiernan regiones. Dice, en el año 3 de Ciro, rey de Persia, un mensaje fue revelado a Daniel. Daniel escribe, a quien llamaban Belsasar. El mensaje era verdadero acerca de un gran conflicto. Los conflictos en la tierra, las guerras que hay en la tierra, son parte del conflicto de los demonios que están manipulando la tierra. Y un ángel le revela a Daniel ciertos conflictos que iban a haber en el futuro. Y dentro de esa revelación vemos algunas cosas que nos enseñan la guerra espiritual en la que estamos. Dice que Daniel comprendió el mensaje y tuvo entendimiento de la visión. En aquellos días yo, Daniel, había estado en duelo durante 3 semanas completas. ¿Has estado de duelo al ver la condición del mundo? ¿Cuándo fue la última vez que derramaste lágrimas? No porque no te compraron un carro, no porque no te pagaron el triple, pero porque ves la corrupción y la condición en que está el mundo. ¿Cuándo fue la última vez, si alguna vez has derramado lágrimas por eso?
En aquellos días yo, Daniel, había estado en duelo durante 3 semanas completas. No comí manjar delicado, ni entró en mi boca carne ni vino, ni usé ungüento alguno hasta que se cumplieron las 3 semanas. Y el día 24 del primer mes, estando yo junto a la orilla del gran río, es decir, el Tigris, alcé los ojos y miré, y he aquí había un hombre vestido de lino, cuya cintura estaba ceñida con un cinturón de oro puro de Ufaz. Este ser espiritual que aparece en forma de hombre tiene un cinto de oro. Su cuerpo era como de berilio, su rostro tenía las apariencias de un relámpago, sus ojos eran como antorchas de fuego, sus brazos y pies como el brillo del bronce bruñido. El bronce refleja juicio de Dios, venganza. Una aparición muy similar a cuando Jesús se le aparece a Juan en el primer capítulo del libro de Apocalipsis. Y el sonido de sus palabras como el estruendo de una multitud, muy similar a la aparición que tiene Juan de Jesús. Y solo yo, Daniel, vi la visión. Los hombres que estaban conmigo no vieron la visión, pero un gran terror cayó sobre ellos y huyeron a esconderse. Han de haber visto a Daniel que de repente ha de haber tenido una expresión de susto. Han de haber visto que él vio algo aterrante y salieron, pero cueteados, como decimos en buen salvadoreño. Me quedé solo viendo esta gran visión, no me quedaron fuerzas y mi rostro se demudó desfigurándose sin retener yo fuerza alguna, pero oí el sonido de sus palabras, y al oír el sonido de sus palabras caí en un sueño profundo sobre mi rostro, con mi rostro en tierra, no de espalda, cayó rostro en tierra. Entonces he aquí una mano me tocó, pienso yo que no es la de la visión, sino un ángel, y me hizo temblar sobre mis rodillas y sobre las palmas de mis manos, y me dijo: Daniel, hombre muy estimado. Qué lindo que Dios te mande a llamar mujer, hombre estimado. ¡Wow! Entiende las palabras que te voy a decir y ponte en pie, porque ahora he sido enviado a ti. Cuando él me dijo estas palabras me puse en pie temblando. Entonces me dijo: no temas, Daniel, porque desde el primer día en que te propusiste en tu corazón entender y humillarte delante de tu Dios, fueron oídas tus palabras, y a causa de tus palabras he venido. La oración de un hombre llega al trono de Dios. La oración de un hombre, de una mujer que busca a Dios de corazón, llega al trono de Dios. Dios estaba oyendo a Daniel aquí en la tierra. Dios veía el corazón de Daniel y estaba oyendo, y mandó un ángel para responderle. El príncipe del reino de Persia se me opuso. Este no era el rey de Persia. Si Daniel era de los principales, era el segundo en el reino de Persia. Cuando dice aquí el príncipe, está hablando del demonio que gobernaba la región de Persia. El príncipe del reino de Persia se me opuso por 21 días. Pero he aquí Miguel, este es el arcángel, uno de los primeros príncipes de Dios, vino en mi ayuda, pues yo había sido dejado ahí con los reyes de Persia. Los reyes de Persia eran demonios que gobiernan la región de Persia bajo el príncipe de Persia. Eran sus ministros. Entonces vemos de que cada región tiene su príncipe que responde a Satanás. Y ese príncipe tiene demonios que son sus ministros, son sus generales en esa batalla. Y cuando llegó este ángel, que no sabemos su nombre, lo paralizaron y lo detuvieron. Este ángel no podía salir de esa región. Tuvo que llegar el arcángel Miguel a pelear la batalla y liberarlo. Eso es lo que estamos leyendo acá. Y dice: y he venido para darte a conocer lo que sucederá a tu pueblo al final de los días, porque la visión es para días aún lejanos. Cuando habló conmigo estas palabras, volví mi rostro a tierra y enmudecí. Y he aquí uno semejante a un hombre tocó mis labios. Este puede haber sido otro ángel.
Entonces abrí mi boca y hablé y dije al que estaba delante de mí: Señor mío, a causa de la visión me ha invadido la angustia y me he quedado sin fuerzas. ¿Cómo podré pues este siervo de mi Señor hablar con uno como mi Señor? Porque a mí en estos momentos no me queda fuerza alguna, tampoco me queda aliento. Entonces el que tenía semejanza de hombre me tocó otra vez y me fortaleció y me dijo: no temas, hombre muy estimado. ¿Quién quisiera oír eso del Señor? ¿Y quién quisiera oírlo no ahora nomás, pero cuando llegues a la presencia de Él, que digas: siervo bueno y fiel, en lo poco fuiste fiel, sobre lo mucho te pondré, entra en el gozo de tu Señor? No va a ocurrir por accidente, va a ocurrir si tu corazón está en las cosas de Dios. Si tu corazón está en las cosas de Dios, si el Señor Jesús es tu Rey, tu Señor y tu Salvador, vas a oír esas palabras: la paz sea contigo, sé fuerte y esfuérzate. Cuando habló conmigo recobré las fuerzas y dije: hable mi Señor, porque me has fortalecido. La palabra de un ángel fortaleció a Daniel. La palabra de Jesús fortalece a sus siervos, hermanos. ¿Quieres fortaleza? La palabra de Dios. Por eso algunos de ustedes están débiles, porque no estudian, no leen, no estudian, no meditan, no abrazan, no digieren la palabra de Dios. Entonces él dijo: ¿sabes por qué he venido a ti? Ahora vuelvo para luchar contra el príncipe de Persia, y cuando yo termine, he aquí el príncipe de Grecia vendrá. Y efectivamente, Grecia venció al imperio persa y fue el siguiente imperio. Y eso se le declaró a Daniel. Sin embargo, te declararé lo que está escrito en el libro de la verdad, pero no hay nadie que se mantenga firme a mi lado contra estas fuerzas, sino Miguel, vuestro príncipe. Hermanos, es una batalla espiritual. Hay demonios estacionados en distintas regiones, promoviendo sus estrategias, sus mentiras, sus engaños. Están organizados en rangos. México pertenece a alguna región, o dentro de México hay regiones y hay alguien que está a cargo de México. Estados Unidos está bajo otro dominio, El Salvador. Cada país del mundo cae dentro de una región gobernada por Satanás. Hay ángeles de Dios peleando la batalla espiritual que no vemos. Una batalla que tiene que ver con nosotros. Los ángeles de Dios pelean a nuestro favor. De hecho, para ello han sido enviados. En Hebreo 1:14 dice: ¿no son todos ellos espíritus ministradores enviados para servir por causa de los que heredarán la salvación? Los ángeles han sido enviados para luchar por nosotros. Vaya a Segunda de Reyes, capítulo 6, vamos a leer del versículo 8 al 23. El rey de Aram estaba en guerra con Israel y consultó con sus siervos diciendo: en tal y tal lugar estará mi campamento. Y el hombre de Dios, esto se refiere al profeta Eliseo, envió palabra al rey de Israel diciendo: guárdate de no pasar por tal lugar, porque los arameos van a bajar ahí. Dios le había revelado a Eliseo estas cosas. Entonces el rey de Israel envió gente al lugar que el hombre de Dios le había dicho, como quien dice, para ver si era cierto. Así que al prevenirlo él, se cuidó de ir ahí, y esto no una, ni dos veces. Se enfureció el corazón del rey de Aram por este hecho. Y llamando a sus siervos les dijo: ¿no me vais a revelar quién de los nuestros está a favor del rey de Israel? Y uno de sus siervos dijo: no, rey, señor mío, sino que Eliseo, el profeta que está en Israel, le dice al rey de Israel las palabras que tú hablas en el interior de tu alcoba. Y dijo él: id y ved dónde está, y enviaré a prenderlo. Y le avisaron diciendo: aquí está en Dotán. Entonces envió allá caballos, carros y un gran ejército, y llegaron de noche y cercaron la ciudad. Y llegó todo un ejército, el rey de Aram. Rodeó la ciudad, soldados, carros, armados. Y cuando el que servía al hombre de Dios se levantó temprano y salió,
Y aquí con un ejército con caballos y carros rodeaba la ciudad, y su criado dijo: Señor mío, ¿qué haremos? Y Eliseo respondió: no temas, los que están con nosotros son más que los que están con ellos. Eliseo oró y dijo: oh Señor, te ruego que abra sus ojos, los de su ayudante, para que vea. Y el Señor abrió los ojos del criado y miró, y aquí el monte estaba lleno de caballos y carros de fuego alrededor de Eliseo. Había un ejército de ángeles rodeando la ciudad. No se veía naturalmente. Usted no sabe, pero hay un ejército de ángeles rodeando Calvary Chapel Emanuel. Porque Satanás no quisiera que la palabra de Dios se proclame. Hay una batalla. Cuando descendieron hacia él los arameos, Eliseo oró a Jehová y dijo: te ruego que hieras a esta gente con ceguera. Y él los hirió con ceguera conforme a la palabra de Eliseo. Esta ceguera no era ceguera física, era ceguera mental. De repente vieron a Eliseo y no sabían dónde estaban. Y Eliseo les dice: no es este el camino, ni es esta la ciudad, seguidme y yo os guiaré al hombre que buscáis. Y los llevó a Samaria, la capital del reino de Israel. Síganme. Y ahí van ellos ahí de tontitos, siguiendo a Eliseo. Y sucedió que cuando llegaron a Samaria, dijo Eliseo: oh Señor, abre los ojos de estos para que vean. Y cuando abrieron los ojos, estaban rodeados por el ejército de Israel, que estaban ahí en su mera cueva. Y el Señor abrió sus ojos y vieron, y aquí que estaban en medio de Samaria. Cuando el rey de Israel los vio, dijo a Eliseo: los mato, padre mío, los mato, aquí nomás lo acabamos. Y él respondió: no los mates. ¿Matarías a los que has tomado cautivos con tu espada y con tu arco? Pon delante de ellos pan y agua para que coman y vean, y que se vuelvan a su Señor. Entonces les preparó un gran banquete, y después que comieron y bebieron, los despidió y se volvieron a su Señor, y las bandas armadas de arameos no volvieron a entrar más en la tierra de Israel. Pero vemos que hay una batalla. Hay ángeles que Dios envía para proteger, para ayudarte. Y hay demonios que te quieren destruir. Ahora, si te das cuenta, los ángeles, así como los demonios, van y vienen. Quiere decir que no están en todas partes. El único que está en todas partes es Dios. Y si vamos a orar, los ángeles no van a recibir órdenes tuyas. Reciben órdenes de Dios. Tú le pides a Dios, como Eliseo. Eliseo no le habló a los ángeles, le habló a Dios. Daniel no le habló a los ángeles. Daniel estaba orando a Dios. Claro, cuando el ángel llegó a platicar con él, platicó pues Daniel con él. Entonces, nuestra lucha no es contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades. La palabra la traduce la King James, New King James, la New American Standard, powers. Y la New International, la English Standard, la New Living Translation, en la Holman Christian Standard Bible, o Christ Standard Bible. Authorities. Bueno, unos le llamaban powers, otros authorities. Poderes, autoridades. Me puse un poco de nuevo al griego. Exousia quiere decir poder, la traduce la King James poder, autoridad en otros casos. Su significado es poder, autoridad para hacer lo que uno desea, poder físico, pero también autoridad mental sobre otros. Hay personas que su palabra tiene impacto en otros, tiene autoridad. Y más si tiene poder y autoridad, se le obedece. Es decir, el general de un ejército tiene autoridad, y cuando él dice hacer algo, la gente lo hace. Sus comandantes lo hacen, él tiene autoridad. Hay poder, hay autoridad. Entonces lo que vemos acá es influencia, poder al hablar, de dar órdenes, y lo que nos está mostrando es rangos. Entonces, cuando hablamos de principados, bueno, de nuevo, potestades o autoridades, quiere decir autoridades demoníacas. Demonios que tienen autoridad, que tienen rango, que tienen autoridad y poder de dar órdenes y mandar a otros demonios bajo su cargo. Entonces, ¿qué es principados? Principados son gobernantes principales, y las autoridades son, como quien dice, generales,
capitanes, comandantes de distintos rangos, que manejan distintos grupos bajo su responsabilidad. Vemos la batalla demoníaca. Nuestra lucha no es contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los poderes de este mundo de tinieblas. Si tú no has recibido a Cristo, necesitas dar el primer paso, hermano. Necesitas dar el primer paso. Si tú estás viviendo en pecado, necesitas dar el primer paso, y ese es arrepentirte. Porque es cierto, no puedes tomar como broma la palabra de Dios. No puedes tomar esto como que es chiste. No puedes tomar en broma la sangre que Cristo derramó en la cruz por nosotros. Es caminar sobre la sangre de Jesús y sobre los miles de personas que han dado sus vidas por Jesús, que dan testimonio que Jesús vive. Es caminar sobre Jesús, es caminar sobre sus siervos, es caminar sobre este siervo que te está declarando que esto es verdad. Y un día esa palabra te va a juzgar y te va a enviar al infierno. Arrepiéntete. Yo estaba pensando, en el diluvio universal, 8 personas se salvaron de todo el mundo. Habían millones de habitantes en la tierra, probablemente más de 1,000 millones. La expectativa de vida en aquellos tiempos eran 800, 900 años. La gente vivía un puño, se multiplicaba como conejo. Esto era una cantidad de gente enorme. 8 sobrevivieron. Tú dices, no, pues yo la voy a pasar. Yo voy a la iglesia. Los que construyeron el arca, muchos de ellos, sus hijos, por supuesto, de Noé, que le ayudaron, y él, pues, se salvaron, pero otros que les ayudaron se fueron al diluvio y destinados al infierno. No podemos jugar con estas cosas. No podemos jugar con estas cosas. Hay una batalla espiritual. Tienes que equiparte. No puedes ser una veleta que hoy sí, mañana no. Hoy voy a la iglesia, mañana no. Hoy quiero pasear, hoy no voy a ir a la iglesia. Hay reunión de oración, hay que se reúnan esa docena de personas a orar por mí. Pero hermanos, tomemos en serio nuestro caminar. Yo te invito a que recibas al Señor ahí donde estás. Ora conmigo. Padre, te ruego perdón por mis pecados. Hoy recibo a Jesús como mi Señor y mi Salvador. Señor, dame tu Espíritu Santo, abre mi mente y mi corazón para poder obedecerte y seguirte en espíritu y verdad. Dame las fuerzas para rechazar el pecado y caminar en la rectitud que tú pides. En nombre de Jesús, amén.